Había una vez una madre mexicana que, con el corazón lleno de esperanza y miedo, cruzó la frontera hacia los Estados Unidos buscando una vida mejor para sus 3 hijos. Habían dejado atrás todo lo conocido, cargando solo con sus sueños y el deseo de construir un futuro en tierras extranjeras. Sin embargo, en medio de esa travesía de sacrificios, ocurrió lo impensable: su hija más pequeña, de tan solo 5 meses, desapareció sin dejar rastro. La búsqueda desesperada y el dolor que la siguió marcaron a la familia para siempre. Años después, ya instalados en otro estado, la vida parecía haberles dado cierta estabilidad, aunque la herida de la pérdida nunca sanó. Pero entonces, un día cualquiera, al entrar en una tienda, algo cambió para siempre. El pasado que creían enterrado regresó de una manera que jamás imaginaron. Los primeros días tras la desaparición de su hija fueron un torbellino de emociones, donde la angustia, la desesperación y la impotencia se apoderaron de la madre. La búsqueda comenzó desde el momento en que se dio cuenta de que su bebé ya no estaba entre sus brazos. Gritó su nombre, recorrió las calles con desesperación, buscando a cualquier persona que pudiera haber visto algo. Al principio, sus 2 hijos mayores, que en ese entonces eran muy pequeños, no entendían lo que estaba pasando. Solo veían a su madre llorar y correr de un lado a otro, como si el mundo se desmoronara a su alrededor. La policía fue involucrada de inmediato, pero con el paso de los días, la esperanza de encontrar a la niña fue desvaneciéndose. Los oficiales prometían hacer lo posible, pero sus rostros transmitían la cruda realidad. Sin pistas claras, el caso pronto comenzó a enfriarse. A medida que los días se convertían en semanas, la madre no aceptaba la idea de rendirse. Imprimió cientos de carteles con la imagen de su bebé y recorrió cada esquina, cada barrio, distribuyéndolos. Pegaba los carteles en postes, ventanas de tiendas, y entregaba copias a cualquiera que estuviera dispuesto a tomar una. Su vida giraba únicamente en torno a encontrar a su hija, como si el resto de sus responsabilidades y su existencia misma hubieran pasado a un segundo plano. En medio de su búsqueda incansable, sus 2 hijos crecían sin entender completamente la magnitud de la tragedia que los envolvía. Vieron cómo su madre se desmoronaba poco a poco. Se pasaba horas sin dormir, se olvidaba de comer, y su mirada se apagaba más con cada día que pasaba sin noticias. Ellos también sentían la ausencia de su hermana, pero no lograban comprender por qué su madre no parecía poder dedicarles la misma atención que antes. Cada vez que uno de ellos intentaba pedirle algo, ya fuera un poco de tiempo o cariño, ella les respondía con un gesto rápido, casi mecánico, para luego seguir sumida en su misión imposible. Los años pasaron, pero el dolor no. La culpa comenzó a tomar raíces profundas en el alma de esa madre. Se recriminaba una y otra vez cómo había permitido que algo tan trágico ocurriera bajo su cuidado. Pensaba en todas las cosas que pudo haber hecho de manera diferente aquel fatídico día, en cada pequeño detalle que quizá hubiera evitado el secuestro. Su mente jugaba con las posibilidades, torturándola con escenarios en los que podía haber sido más rápida, más atenta, más cuidadosa. Sentía que había fallado en su papel más sagrado, el de proteger a sus hijos. Este sentimiento la devoraba, a tal punto que comenzó a aislarse incluso de los 2 hijos que aún tenía a su lado. Aunque sus hijos mayores la necesitaban, ella no lograba romper con el ciclo de su desesperación. Las fechas especiales, como los cumpleaños o las navidades, se convirtieron en recordatorios amargos de la hija que no estaba con ellos. La mesa siempre parecía tener un lugar vacío, aunque sus otros 2 hijos intentaran llenar el ambiente con risas y juegos. La madre participaba en esas festividades solo en cuerpo, pero su mente siempre estaba en otro lugar, imaginando cómo sería si su hija estuviera con ellos. Con el tiempo, la comunidad que alguna vez la apoyó comenzó a alejarse. Al principio, amigos y familiares intentaron ayudarla en su búsqueda, la acompañaron en vigilias y repartieron carteles. Pero con los años, la realidad los fue alcanzando a todos menos a ella. Las personas empezaron a sugerirle, de manera más o menos directa, que debía seguir adelante, aceptar que su hija probablemente no volvería. Pero la madre se aferraba a su dolor, porque soltarlo significaría aceptar una pérdida para la que nunca estuvo preparada. Nadie más podía entender cómo el vacío la consumía desde adentro, ni cómo la culpa la atormentaba día y noche. Los amigos dejaron de visitarla, sus familiares comenzaron a llamarla menos, y ella, a su vez,
se encerró en una burbuja de soledad autoimpuesta. Los hijos, ahora ya más grandes, observaban en silencio el deterioro emocional de su madre. No sabían cómo ayudarla, no sabían cómo llenar ese vacío que su hermana había dejado y que parecía devorar a su madre poco a poco. Crecieron sin entender completamente el alcance del dolor que ella cargaba, pero sí percibían la distancia entre ellos. La madre ya no era la mujer que recordaban antes del secuestro. Era una sombra de la persona vibrante y amorosa que alguna vez conocieron. A pesar de todo, la madre seguía buscando. Cada vez que veía una noticia sobre niños desaparecidos o casos similares, se lanzaba a leer cada detalle, esperando encontrar alguna conexión, algún indicio de que su hija podría estar viva en alguna parte. Se unió a grupos de apoyo para padres con hijos desaparecidos, donde compartía su dolor con personas que habían pasado por experiencias similares. Estos grupos le dieron cierto consuelo, pero también reforzaron su obsesión. Escuchar las historias de otros padres le daba esperanza, aunque fuera mínima, de que algún día podría reencontrarse con su hija. Sin embargo, con el paso del tiempo, esa esperanza también comenzó a desvanecerse. No porque ella quisiera rendirse, sino porque su cuerpo y su mente ya no podían soportar más el peso de tantos años de sufrimiento. El cansancio emocional y físico la agotaba. Las noches en vela comenzaron a afectar su salud. Se encontraba a menudo enferma, pero evitaba ir al médico, pues su prioridad seguía siendo la búsqueda. Era como si parte de ella creyera que buscar a su hija era su única razón para seguir adelante, que si dejaba de buscar, entonces verdaderamente la habría perdido para siempre. Los hijos, ahora adolescentes, comenzaron a llevar más responsabilidades en la casa. Se convirtieron en una especie de soporte para su madre, aunque no entendían del todo la profundidad de su dolor. A veces se sentían frustrados, querían que ella estuviera presente, que los viera, que los escuchara, pero sabían que la sombra de su hermana desaparecida siempre estaría entre ellos. Aprendieron a vivir con esa ausencia, aunque el vacío de su madre les afectaba más de lo que admitían. En momentos de soledad, cuando los hijos estaban en la escuela y el silencio llenaba la casa, la madre se sentaba frente a las fotografías antiguas de su bebé. Tocaba con los dedos las imágenes como si pudiera sentirla, como si al observar lo suficiente pudiera traerla de vuelta. Lloraba en silencio, ya sin fuerzas para gritar o desahogarse. Era un llanto callado, resignado, pero lleno de la misma tristeza que había sentido el día que su hija desapareció. Con el tiempo, la madre comenzó a aceptar que su hija, al menos tal como la conoció, no volvería. Pero esto no significaba que dejara de buscarla. Siguió colocando carteles, aunque ya no con la misma frecuencia. Siguió preguntando, investigando, aferrándose a la mínima esperanza que alguna noticia pudiera traer. Pero algo en su interior cambió. El peso de la culpa seguía allí, pero comenzó a aprender a vivir con él, a entender que tal vez nunca tendría respuestas, y que debía encontrar una manera de seguir adelante por el bien de los hijos que aún estaban con ella. A medida que el tiempo avanzaba, el dolor no desapareció, pero la madre encontró en su corazón un pequeño espacio de resiliencia. Aprendió a convivir con el vacío y la culpa, sabiendo que nunca dejaría de buscar a su hija, pero entendiendo que la vida de sus otros hijos también merecía ser vivida plenamente. Fue un proceso lento, lleno de retrocesos y momentos oscuros, pero poco a poco, encontró la fuerza para seguir adelante, no por ella, sino por aquellos que aún la necesitaban. El día que la familia decidió mudarse fue uno de los más difíciles. Empacar sus pertenencias, recoger los pocos recuerdos que quedaban y decir adiós a los vecinos era una experiencia agridulce. Habían pasado años desde la desaparición de la niña, pero el peso de la tragedia aún colgaba sobre ellos como una nube oscura. Cambiar de ciudad no era un intento de escapar, sino de encontrar un lugar donde la familia pudiera respirar de nuevo, donde no tuvieran que enfrentarse a las mismas calles que una vez recorrieron desesperadamente buscando respuestas que nunca llegaron. El nuevo estado les ofrecía algo de lo que habían carecido en los últimos años: anonimato. Nadie conocía su historia, nadie los miraba con esa mezcla de lástima y curiosidad que se había vuelto tan común en el lugar donde vivían antes. Parecía una oportunidad para empezar de nuevo, aunque la madre sabía que su corazón seguía atrapado en el pasado. A pesar del cambio de entorno, de las caras nuevas y de la rutina que intentaban establecer,
había algo que no podía dejar atrás. Antes de continuar la historia, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dejar un comentario sobre lo que has pensado de la historia hasta ahora. Cada vez que salía a la calle, su mirada buscaba incansablemente, escudriñando entre las multitudes. Observaba a cada niña que pasaba por su lado, con la esperanza desesperada de que, de alguna manera, pudiera ver el rostro de su hija desaparecida. Era una costumbre que había desarrollado desde el día de la desaparición, una necesidad interna de no dejar de buscar. Sabía que las probabilidades eran casi inexistentes, que el tiempo había pasado, y que cualquier niña de la edad de su hija habría cambiado. Pero su mente no entendía de probabilidades. Cada niña que veía era una posibilidad. Cada rostro joven era una puerta abierta a la esperanza, aunque solo fuera por un breve instante. Sus ojos se detenían en los detalles, el color del cabello, la forma de la nariz, la mirada de las niñas que corrían felices por los parques o caminaban junto a sus padres en los centros comerciales. Se aferraba a la idea de que tal vez, en alguna esquina inesperada, se encontraría con esos ojos que tanto extrañaba. Con el paso del tiempo, esta costumbre se volvió una especie de ritual. Cada vez que salía a hacer compras o acompañaba a sus hijos a la escuela, sus ojos se movían inquietos, sin poder evitarlo. La herida seguía abierta, y aunque intentaba no mostrarlo, había días en los que ese impulso de buscarla se hacía tan fuerte que sentía un nudo en la garganta. A veces regresaba a casa completamente agotada, no solo por la rutina diaria, sino por el peso emocional de su constante búsqueda silenciosa. Nadie en su nueva vida conocía su historia, y ella lo prefería así. Era más fácil cargar con el dolor sin tener que explicar una y otra vez lo que había sucedido, sin tener que enfrentarse a las miradas de compasión que tanto había llegado a odiar. A pesar de su silencio, la madre sabía que sus hijos la observaban. Sabía que ellos también estaban lidiando con la pérdida a su manera, aunque nunca lo hablaban. Habían crecido con la sombra de una hermana que nunca pudieron conocer realmente, con una madre que a veces parecía ausente, atrapada en sus propios pensamientos. Intentaron adaptarse a la nueva ciudad, hacer amigos y construir una vida, pero el vacío seguía presente. La familia había aprendido a convivir con ese hueco, pero no a llenarlo. Era como si vivieran con una herida abierta que nunca cicatrizaba por completo. En su nuevo hogar, la madre trató de encontrar cierta estabilidad. Sabía que la mudanza no resolvería sus problemas, pero era un intento desesperado de dejar atrás al menos una parte del dolor. Sin embargo, había momentos en los que se sentía culpable por tratar de seguir adelante. Sentía que, al no pensar en su hija todo el tiempo, la estaba traicionando, como si rendirse ante la realidad significara abandonarla por completo. Era una lucha constante entre la necesidad de seguir adelante por el bien de los hijos que aún tenía a su lado y la culpa de aceptar que tal vez nunca la encontraría. Las calles de la nueva ciudad se convirtieron en un territorio de exploración para ella. Cada rincón que descubría le ofrecía una oportunidad más para mirar, para buscar sin que nadie se diera cuenta. Caminaba con la mirada alerta, observando a las familias que pasaban a su lado, preguntándose si alguna de esas niñas podría ser su hija. Pero cada vez que volvía a casa con las manos vacías, sentía una punzada de dolor aún más profunda. Sabía que su búsqueda no tenía un destino claro, pero no podía detenerse. Era como si buscarla fuera lo único que le quedaba para no perder por completo la esperanza. Con los años, la madre comenzó a trabajar para apoyar a su familia. Sus hijos necesitaban estabilidad, necesitaban educación, y ella sabía que no podía permitirse caer en la desesperación por más tiempo. Sin embargo, cada día de trabajo era también una oportunidad para observar, para buscar entre las multitudes que llenaban las calles y los lugares públicos. Había aprendido a convivir con la incertidumbre, pero eso no significaba que la aceptara por completo. Sabía que su hija podía estar en cualquier lugar, y mientras hubiera una posibilidad, por pequeña que fuera, no dejaría de buscarla. La nueva rutina de la familia incluía visitas a parques, tiendas y centros comerciales, lugares donde la madre podía observar a los niños jugando, a las familias paseando juntas. Aunque intentaba centrarse en el presente, su mente seguía anclada en el pasado. Era como si su vida se hubiera dividido en dos, el presente que vivía con sus hijos mayores, y el pasado que la ataba a la hija que había perdido.
Los momentos de alegría con sus hijos estaban teñidos de melancolía, porque cada risa, cada logro, le recordaba que faltaba una pieza en su familia, una pieza que nadie más parecía notar, pero que para ella era insustituible. Con el paso de los años, comenzó a aceptar que probablemente nunca encontraría a su hija, pero esa aceptación no implicaba que dejara de buscar. Era un hábito que se había incrustado en su vida diaria, como respirar o caminar. No podía evitarlo, incluso cuando trataba de no pensar en ello. En los días buenos, cuando lograba reír junto a sus hijos, había momentos en los que casi lograba olvidar, pero siempre volvía a caer en la misma trampa. Cada vez que una niña cruzaba por su camino, el impulso de mirar más de cerca era más fuerte que su propia voluntad. Los hijos crecieron, y aunque intentaron adaptarse a la nueva vida, sabían que su madre no era la misma. La mudanza había traído cierta tranquilidad, pero no había sido suficiente para sanar las heridas del pasado. Cada uno de ellos lidiaba con la pérdida de su hermana a su manera, en silencio, sin querer añadir más peso al dolor que ya sabían que su madre cargaba. Aprendieron a vivir con el silencio, con las largas miradas de su madre a la distancia, sabiendo que ella estaba buscando algo que probablemente nunca encontraría. El tiempo pasaba, y aunque el dolor se había convertido en una parte más de su vida, la madre nunca dejó de mirar a las caras de cada niña que veía en la calle. Cada vez que veía una pequeña mano entrelazada con la de un padre, su corazón se encogía. Cada sonrisa infantil, cada carcajada que resonaba en el aire, le recordaba lo que había perdido. Sabía que nunca dejaría de buscarla, aunque el paso del tiempo hacía que las posibilidades se desvanecieran con cada año que pasaba. No podía evitar preguntarse si su hija estaría en algún lugar del mundo, viviendo una vida completamente ajena a la suya, sin saber que había una madre que jamás dejó de esperar su regreso. La nueva ciudad les ofreció muchas oportunidades, pero también fue un recordatorio constante de que el dolor no conoce fronteras ni distancias. No importaba cuánto trataran de empezar de nuevo, el pasado seguía persiguiéndolos. Para la madre, esa búsqueda incansable de su hija se había convertido en una especie de refugio. Aunque nunca encontraba lo que buscaba, la búsqueda en sí le daba un propósito, una razón para seguir adelante. Sabía que probablemente nunca encontraría a su pequeña, pero mientras viviera, seguiría buscando, porque era lo único que podía hacer para no perder la esperanza por completo. La madre había salido de casa con una lista de cosas que necesitaba comprar, intentando enfocar su mente en tareas cotidianas para mantener el control sobre sus emociones. Era un día como cualquier otro, o al menos eso pensaba. Desde la desaparición de su hija, las visitas al centro comercial se habían convertido en algo casi mecánico, una rutina que la ayudaba a escapar, aunque solo por un rato, del peso que cargaba en su pecho. Pero ese día, al entrar en la tienda de ropa, todo cambió en un instante. La tienda estaba llena de personas, familias enteras que parecían disfrutar de la tarde, comprando, riendo, compartiendo momentos que ella ya no podía experimentar de la misma manera. Mientras recorría los estantes, su mente se debatía entre el presente y el pasado. Tomaba una prenda tras otra sin prestar demasiada atención, buscando distraerse de esos pensamientos que siempre regresaban. Pero entonces, al girar hacia el mostrador, la vio. Allí, de pie, con una sonrisa profesional pero cálida, estaba una joven que se le acercó para ofrecerle ayuda. Fue en ese preciso momento cuando algo dentro de la madre se rompió. Era una sensación extraña, casi como si su corazón dejara de latir por un segundo. Se quedó quieta, incapaz de moverse o de articular palabra, mientras sus ojos recorrían el rostro de esa muchacha. Había algo en sus facciones que le resultaba terriblemente familiar, pero no podía definir qué era exactamente. La joven la miró con amabilidad, esperando una respuesta, pero la madre no podía despegar sus ojos de ella. Sentía un nudo en la garganta, su mente estaba en caos. ¿Cómo era posible que una simple mirada le causara tanto revuelo? Sentía que la cabeza le daba vueltas mientras intentaba procesar lo que estaba viendo. El cabello, la forma de los ojos, la expresión en su rostro, todo parecía desencadenar en ella una reacción que no podía controlar. Su mente comenzó a divagar, retrocediendo en el tiempo, recordando cada detalle de la cara de su hija. El tiempo había hecho que los recuerdos se volvieran borrosos, pero en ese momento, esos mismos recuerdos parecían resurgir con una claridad desgarradora.
Sabía que era irracional pensar que esa joven podría ser su hija, pero algo en su interior la empujaba a quedarse allí, observándola con una mezcla de esperanza y miedo. No podía ignorar la extraña sensación que la invadía. Los segundos se volvieron eternos mientras intentaba encontrar una explicación lógica a lo que estaba experimentando. Sentía como si el mundo a su alrededor se desvaneciera, dejando solo ese rostro frente a ella. ¿Podría ser posible? La posibilidad era remota, casi imposible, pero no podía negar lo que sentía en ese momento. Su mente intentaba desesperadamente encontrar un equilibrio entre la lógica y la emoción, pero su corazón estaba completamente desbordado. Trató de calmarse, de recordarse que habían pasado muchos años, que era imposible que esa joven fuera la niña que había perdido tanto tiempo atrás. Pero cada vez que intentaba racionalizar la situación, su mirada volvía a las facciones de la muchacha, buscando alguna señal, alguna pista que confirmara lo que su corazón ya estaba gritando. Estaba atrapada en un torbellino de emociones, luchando por mantener la compostura mientras su interior se desmoronaba. La joven, sin saber lo que estaba ocurriendo en la mente de la madre, continuó su trabajo con normalidad, mostrándole algunas prendas, haciendo preguntas básicas sobre sus preferencias. Cada palabra que salía de su boca resonaba en los oídos de la madre como un eco distante, incapaz de concentrarse en el significado de lo que decía. Estaba demasiado abrumada por la confusión y la avalancha de recuerdos que la invadían. El rostro de la joven parecía estar grabado en su mente, cada pequeño detalle se amplificaba, cada gesto, cada movimiento. Recordaba el rostro de su hija como si lo hubiera visto el día anterior. La última imagen que tenía de ella era de una bebé, pequeña e indefensa, pero los años habían pasado, y la imagen de esa niña había cambiado en su mente, siempre creciendo en su imaginación. ¿Podría ser que esta joven fuera esa niña que había perdido? Su corazón latía con fuerza, su respiración se hacía más pesada. El impulso de hacer algo, de decir algo, era casi insoportable. Pero el miedo la paralizaba. ¿Y si se equivocaba? ¿Y si esa joven no era más que una desconocida, una simple coincidencia, y toda esa emoción que sentía no tenía fundamento? Era un riesgo que no sabía si estaba dispuesta a tomar. Sin embargo, el peso de la incertidumbre era tan grande que no podía simplemente ignorarlo. Necesitaba saber, necesitaba confirmar o desmentir lo que su corazón le estaba diciendo con tanta insistencia. El tiempo parecía detenerse, y la madre, por primera vez en muchos años, sintió que estaba a punto de tomar una decisión que cambiaría su vida. No sabía qué hacer ni cómo actuar. Cada parte de su ser estaba dividida entre la esperanza de haber encontrado a su hija y el miedo a enfrentar una decepción tan devastadora que la dejaría rota para siempre. El ambiente en la tienda seguía su curso normal. Los clientes entraban y salían, los empleados seguían atendiendo, todo a su alrededor parecía moverse con la misma rutina de siempre, pero para ella, todo había cambiado. Esa joven que ahora se alejaba ligeramente para atender a otro cliente había encendido una chispa en su interior que no podía apagar. La madre intentó respirar hondo, cerrar los ojos por un segundo para tratar de calmarse, pero cada vez que volvía a abrirlos, ahí estaba esa cara, esa mirada que tanto le recordaba a su hija. Sabía que no podía dejar pasar ese momento, que si lo hacía, viviría para siempre con la duda. Pero también sabía que el dolor que podría causar una equivocación sería devastador. Estaba atrapada en una encrucijada emocional que no sabía cómo manejar. Sintió sus piernas temblar, como si el suelo bajo sus pies hubiera desaparecido. Quería acercarse, pero estaba aterrorizada por lo que podría encontrar. Cada paso que daba hacia la joven se sentía como si estuviera caminando en cámara lenta, como si una parte de ella quisiera detenerse mientras la otra la empujaba hacia adelante. El miedo y la esperanza se entrelazaban en su pecho de una manera que nunca había experimentado antes. Sabía que debía hacer algo, pero la incertidumbre era como una niebla espesa que nublaba su juicio. Era una sensación extraña, como si el universo le hubiera presentado una oportunidad imposible, pero al mismo tiempo, le hubiera puesto una barrera infranqueable frente a ella. ¿Cómo podía avanzar sin saber si lo que estaba haciendo era correcto? ¿Cómo podía enfrentarse a la posibilidad de que todo esto fuera solo una cruel coincidencia? En medio de ese torbellino de emociones, una pequeña chispa de valentía comenzó a crecer dentro de ella. Tal vez era el momento de enfrentarse a la verdad,
de tomar un paso hacia lo desconocido, aunque el riesgo de dolor fuera grande. Después de todo, había vivido tantos años con esa herida abierta que, tal vez, solo necesitaba un cierre, una respuesta, fuera cual fuera. Con el corazón en un puño, la madre comenzó a acercarse lentamente hacia la joven. Sabía que ese momento cambiaría su vida, ya fuera para bien o para mal. Cada paso que daba estaba cargado de emociones, de recuerdos y de esperanzas, mientras su mente seguía luchando por encontrar una explicación lógica a lo que sentía. Pero a veces, la lógica no era suficiente. A veces, el corazón tenía que tomar la decisión. Finalmente, se detuvo a unos pasos de la joven, su respiración era pesada, su corazón latía con fuerza en sus oídos. El miedo seguía presente, pero la necesidad de saber era aún mayor. No sabía qué iba a decir, no sabía cómo iba a actuar, pero algo en su interior le decía que debía hacerlo, que debía enfrentarse a ese momento, sin importar las consecuencias. Porque aunque el dolor de la pérdida nunca se había desvanecido, la esperanza, por más pequeña y frágil que fuera, siempre había estado ahí, latiendo en lo más profundo de su ser. Y ahora, en ese instante, sentía que esa esperanza, por primera vez en muchos años, estaba a punto de enfrentarse a la realidad. La madre sintió como sus piernas temblaban, incapaz de moverse o de apartar la vista del rostro de la joven. El tiempo parecía detenerse, congelado en ese instante que mezclaba tantas emociones que apenas podía controlar. Miedo, esperanza, incertidumbre, todo se arremolinaba en su pecho, ahogándola. Cada vez que intentaba racionalizar lo que estaba viendo, el corazón la traicionaba, susurrándole una verdad que se negaba a aceptar con facilidad. Allí, delante de ella, estaba esa joven atendente, hablando con naturalidad, ajena al torbellino de emociones que había desatado con su simple presencia. La madre había pasado años imaginando cómo sería el rostro de su hija si hubiera crecido, cómo habrían cambiado sus facciones con el tiempo. Aunque las fotografías de aquella época habían desaparecido, su memoria seguía luchando por mantener vivo cada detalle. Y en esa tienda, frente a ella, estaba esa versión adulta que había construido en su mente durante tantos años, como si el tiempo se hubiera comprimido, como si el destino se hubiera burlado de su dolor, poniéndola frente a una realidad imposible de comprender. Mientras la joven continuaba hablándole, la madre intentaba concentrarse, escuchar las palabras que salían de su boca, pero el sonido era un eco lejano, distorsionado. No podía concentrarse en nada más que en sus ojos. Eran los mismos ojos que recordaba, llenos de inocencia, de vida. Eran los ojos de la niña que había sostenido en sus brazos tantos años atrás. Su mente, siempre acostumbrada a buscar sentido y lógica, ahora se encontraba ante una sensación que desafiaba todo lo que había aprendido sobre la vida. No había explicación razonable para lo que estaba sintiendo, pero el corazón rara vez obedecía a la lógica. Cada segundo que pasaba, la madre sentía cómo se estrechaba más ese lazo invisible que la conectaba con la joven. Era una conexión profunda, primitiva, algo que no podía entender, pero que no podía ignorar. Era como si su cuerpo entero hubiera reconocido a esa joven antes que su mente pudiera procesarlo. Esa idea la aterrorizaba tanto como la llenaba de esperanza. ¿Por qué? ¿Qué sucedería si esa sensación no era más que un espejismo creado por el deseo y el dolor? ¿Cómo enfrentaría el vacío que quedaría si resultaba ser solo una coincidencia? Intentó controlarse, aferrarse a algo concreto que la mantuviera anclada en la realidad, pero la realidad en ese momento parecía tambalearse. Miraba a la joven mientras hablaba, su sonrisa era dulce, inocente, como si todo estuviera bien en el mundo. No había ninguna señal en su rostro que indicara que su vida hubiera estado marcada por una tragedia, ninguna sombra de pérdida en sus ojos. Eso hacía que todo fuera aún más confuso para la madre. Si realmente era su hija, ¿cómo era posible que viviera sin recordar nada? ¿Acaso no había sufrido como ella todos esos años? Las preguntas se amontonaban en su mente, cada una más desgarradora que la anterior. Quería gritar, exigir respuestas, pero el miedo de estar equivocada la mantenía inmóvil. ¿Y si estaba siendo víctima de sus propias emociones? La mente de una madre desesperada podía jugarle malas pasadas, podía verla allí donde no estaba. Sin embargo, el corazón no se conformaba con esa explicación. Algo profundo en su ser la impulsaba a seguir mirando,
a buscar esa confirmación en los pequeños detalles que solo una madre podría reconocer. Recordó cómo solía acariciar el cabello de su hija cuando era bebé, cómo su pequeña sonreía mientras le cantaba para dormir. Era imposible que todos esos recuerdos se equivocaran, imposible que su corazón se aferrara a un error tan cruel. Pero cuanto más intentaba convencerse de que aquello era solo una coincidencia, más fuerte era la conexión que sentía con la joven que estaba frente a ella. La madre seguía inmóvil, mientras el mundo a su alrededor continuaba su curso, ajeno a la intensidad de lo que estaba sucediendo en su interior. Cada pequeño gesto de la joven atendente era una chispa que encendía más el fuego dentro de la madre. La forma en que inclinaba ligeramente la cabeza al hablar, cómo movía las manos al señalar las prendas, hasta el tono de su voz, todo resonaba en lo más profundo de su ser. Podía sentir su pulso acelerado, su respiración entrecortada. El aire a su alrededor se volvía denso, cada vez más difícil de respirar. Era como si el peso de todos esos años de dolor y búsqueda estuviera cayendo de golpe sobre ella. La esperanza era tan fuerte que dolía. Porque si esa joven era realmente su hija, ¿cómo iba a enfrentar la verdad de todo lo que había pasado? ¿Cómo iba a explicar esos años de separación, de vidas paralelas que nunca debieron cruzarse de esa manera? Pero al mismo tiempo, ¿cómo podía alejarse sin saber? El conflicto en su interior era tan devastador que por un momento sintió que su cuerpo no lo soportaría. Los segundos seguían pasando, y la madre notó que sus manos temblaban. Las escondió en los bolsillos de su abrigo, intentando controlar ese temblor que revelaba el caos interno. Sentía como si estuviera a punto de desmoronarse, pero sabía que no podía ceder ante ese impulso. Había llegado demasiado lejos, y ahora estaba frente a una verdad que debía enfrentar, aunque no estuviera preparada para las respuestas. El miedo seguía ahí, latente. Porque si esa joven resultaba no ser su hija, si todo esto no era más que una cruel coincidencia, ¿cómo volvería a casa con ese peso en el alma? El dolor de la pérdida ya era una herida constante, pero el vacío que dejaría una falsa esperanza sería insoportable. Sabía que no podría seguir adelante si se aferraba a esa ilusión y luego descubría que no era real. Sin embargo, algo la empujaba a seguir observando, a buscar en los ojos de esa joven una confirmación. Había algo que la detenía cada vez que intentaba apartar la mirada, una sensación que no podía ignorar. Era como si el destino la hubiera llevado hasta ese momento, como si todas las piezas de un rompecabezas roto durante años estuvieran a punto de encajar. Cada detalle, cada segundo que pasaba, la acercaba más a esa posibilidad, aunque el riesgo de caer en el abismo del desengaño fuera demasiado alto. El sonido de las personas entrando y saliendo de la tienda era distante, como si la madre estuviera atrapada en una burbuja que aislaba todo lo que no fuera esa joven. La realidad a su alrededor se volvía cada vez más borrosa. Todo lo que importaba en ese momento era la pregunta que latía en su corazón: ¿sería ella? ¿Sería esa muchacha la hija que había perdido tantos años atrás? La angustia la consumía, pero sabía que no podía retroceder ahora. Había algo en esa conexión inexplicable que no la dejaba rendirse. Porque aunque la posibilidad de que fuera una coincidencia estaba presente, también lo estaba la esperanza de que, por fin, hubiera encontrado una respuesta a la tragedia que la había marcado por tanto tiempo. Y esa esperanza, por más frágil que fuera, era suficiente para seguir adelante. Sin importar el resultado, la madre sabía que debía enfrentarse a esa verdad. La madre, con el corazón desbocado, respiró profundamente para recuperar la calma que sentía que se le escapaba entre los dedos. Era un momento de absoluta tensión, cada fibra de su ser se encontraba al borde del colapso, pero sabía que debía mantener el control. No podía permitirse perder la compostura, no cuando algo tan importante, tan trascendental, estaba en juego. Mientras la joven seguía atendiendo a otros clientes, la madre se mantenía cerca, observando cada gesto, cada movimiento. El caos interno crecía, pero al mismo tiempo una determinación silenciosa se iba afianzando en su interior. No iba a dejar que esta oportunidad se desvaneciera sin al menos intentar entender quién era esa joven, de dónde venía, cuál era su historia. Se armó de valor y, sin saber cómo encontrar las palabras correctas, comenzó a acercarse a la joven, buscando un momento en que estuviera libre. Las manos le temblaban ligeramente, pero las ocultó en los bolsillos de su abrigo para no mostrar su nerviosismo.
Su mente era un torbellino de preguntas sin respuesta, de recuerdos confusos y dolorosos. Pero en medio de ese remolino emocional, la madre se aferraba a la esperanza de encontrar algún indicio, alguna pequeña pista que confirmara lo que su corazón ya estaba decidido a creer. Cuando finalmente la joven estuvo sola, la madre se acercó, manteniendo la calma en apariencia, aunque por dentro sentía que cada paso la acercaba más a una verdad que podía cambiar su vida para siempre. Empezó a hablarle con suavidad, sin levantar sospechas, fingiendo un interés casual en la tienda, en las prendas, pero cada palabra llevaba una carga emocional oculta. En el fondo, cada pregunta estaba diseñada para descubrir algo más profundo, algo que le permitiera entrever el pasado de la joven, sus orígenes. La joven respondió con una naturalidad que hacía que todo fuera aún más desconcertante para la madre. Había algo en su voz, en su forma de expresarse, que despertaba más preguntas que respuestas. Mientras la escuchaba, la madre intentaba encontrar patrones, coincidencias que pudieran confirmar lo que su corazón gritaba en silencio. Le preguntó de manera casual sobre su familia, sus orígenes, si siempre había vivido en ese lugar o si había llegado de algún otro lado. Cada respuesta que obtenía parecía deslizarse entre sus dedos, incompleta, insuficiente, como si las palabras no pudieran llenar el vacío de todas las dudas que la atormentaban. A medida que avanzaba la conversación, la madre luchaba por mantener su rostro sereno, aunque su mente no dejaba de escudriñar cada detalle. Intentaba no mostrar demasiado interés, para no despertar sospechas, pero el miedo de que esa joven se alejara sin dejarle una respuesta definitiva crecía con cada segundo que pasaba. La tensión en su cuerpo se intensificaba, porque aunque la conversación fluía con normalidad, no lograba encontrar ninguna revelación evidente que despejara sus dudas. La madre había pasado tantos años en un estado de constante vigilancia, que ahora, ante la posibilidad real de estar frente a su hija, se sentía paralizada. La joven mencionó detalles sobre su vida, pero eran fragmentos de información que no ofrecían una imagen clara. Al parecer, había vivido en diferentes lugares, mudándose de un lado a otro, sin una estabilidad clara. Algo en esa historia resonaba en el corazón de la madre, como si aquellos traslados constantes pudieran estar relacionados con algo más grande, pero no se atrevía a sacar conclusiones apresuradas. La madre, mientras escuchaba, trataba de contener las oleadas de emoción que la recorrían. Por un lado, estaba el temor, el miedo visceral de estar equivocada y de enfrentarse a una nueva decepción. Pero por otro lado, la esperanza seguía ardiendo dentro de ella, impidiéndole retroceder. Quería saber más, conocer detalles específicos, pero sabía que no podía ser demasiado insistente. Tenía que encontrar la manera de seguir indagando sin levantar sospechas, sin que la joven notara lo que estaba ocurriendo en su interior. El ambiente en la tienda parecía haberse cerrado alrededor de ellas, como si el bullicio de los demás clientes se desvaneciera en un segundo plano. La madre se concentraba únicamente en la joven, en cada palabra que decía, en cada pequeño gesto que hacía. Había algo que la seguía manteniendo en ese estado de alerta, como si su intuición, afinada por años de dolor y de búsqueda, le estuviera advirtiendo que no dejara pasar esta oportunidad. Las preguntas casuales se fueron sucediendo, y con cada respuesta, la madre sentía como una tensión sutil se acumulaba en el aire. Le preguntó si recordaba algo de su infancia, alguna experiencia particular, pero la joven simplemente mencionó que tenía pocos recuerdos de esos años. Había algo en esa respuesta que hizo que el corazón de la madre se acelerara. La joven habló de una infancia que parecía fragmentada, difusa, como si los detalles de los primeros años de su vida no estuvieran claros. La madre sintió un nudo en la garganta, porque esa confusión, esa falta de claridad, encajaba con la posibilidad de que la joven hubiera sido arrancada de su familia a una edad temprana. Demasiado joven para recordar lo que había sucedido. A medida que la conversación continuaba, la madre se daba cuenta de que estaba caminando sobre una cuerda floja. Por un lado, quería continuar haciendo preguntas, buscando más pistas que la llevaran a una respuesta definitiva. Pero por otro lado, tenía miedo de ir demasiado lejos, de hacer preguntas que pudieran despertar sospechas o hacer que la joven se distanciara. La incertidumbre era un peso insoportable, pero al mismo tiempo, era lo único que la mantenía en pie. No podía permitirse perder el control ahora.
Mientras escuchaba a la joven hablar sobre su vida, su educación, sus amigos, la madre intentaba leer entre líneas. Buscaba algo que pudiera señalar de manera inequívoca que estaba frente a su hija, pero cada respuesta parecía quedarse en la superficie, sin profundizar lo suficiente para darle esa certeza que tanto necesitaba. Pero aún así, no podía ignorar la sensación en su interior, esa conexión inexplicable que sentía con la joven. Era como si algo en su interior supiera, aunque su mente seguía llena de dudas. La madre comenzó a recordar detalles de su propia vida, de la vida de su familia antes de la tragedia. Cada pequeño fragmento de memoria que surgía en su mente parecía entrelazarse con lo que la joven estaba diciendo. Sabía que estaba al borde de descubrir algo importante, algo que podría cambiarlo todo. La incertidumbre la desgarraba, pero no iba a rendirse. Había llegado demasiado lejos, había sufrido demasiado como para dejar que el miedo la detuviera ahora. La tensión en el aire era palpable, pero la madre sabía que debía seguir, debía encontrar la manera de profundizar más, de obtener una respuesta definitiva. Cada segundo que pasaba la acercaba más a esa verdad, aunque el precio de esa verdad pudiera ser devastador. La madre sintió como su corazón se detuvo por un breve instante cuando la joven mencionó que había sido adoptada. La revelación cayó sobre ella con un peso abrumador, como si el aire a su alrededor se volviera más denso, dificultando cada respiración. Su mente comenzó a procesar esas palabras lentamente, como si el tiempo se hubiera ralentizado y cada detalle adquiriera una importancia trascendental. Esa pequeña información, aparentemente casual para la joven, era todo lo que la madre necesitaba para confirmar lo que su intuición ya le había dicho desde el momento en que había visto su rostro. No era una simple coincidencia. El rostro de esa joven, la edad, la confusión sobre su infancia, y ahora esta revelación sobre su adopción. Todo apuntaba a una verdad que era tan dolorosa como liberadora. El caos emocional que la madre había estado conteniendo durante toda la conversación finalmente comenzó a desbordarse dentro de ella. Sintió una mezcla de emociones encontradas, una tormenta de dolor, esperanza, miedo y alivio. Por un lado, el dolor de revivir el trauma de haber perdido a su hija tantos años atrás volvía a surgir con una intensidad desgarradora. Recordaba las noches de insomnio, las lágrimas que había derramado en silencio, la culpa que la había consumido durante tanto tiempo. Pero, al mismo tiempo, una pequeña chispa de esperanza comenzó a brillar en su corazón. Si esa joven había sido adoptada siendo bebé, ¿podría ser realmente su hija perdida? La posibilidad la llenaba de una nueva energía, una mezcla de temor y deseo, como si estuviera al borde de descubrir la respuesta a la pregunta que había perseguido durante años. Mientras la joven continuaba hablando, la madre trataba de mantener la calma exteriormente. Sabía que no podía dejar que su emoción la traicionara en ese momento crucial. Pero dentro de ella, las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de una manera que le resultaba aterradora. Recordó cada detalle del día en que su hija fue secuestrada, la impotencia que sintió, la desesperación que la acompañó durante los primeros años de búsqueda infructuosa. Y ahora, tantos años después, aquí estaba, frente a una joven que podría ser la respuesta a sus oraciones más profundas. El silencio entre ellas se alargó por unos segundos que parecieron eternos. La madre, aunque visiblemente afectada, logró esbozar una sonrisa leve, intentando no mostrar la tormenta que se desataba en su interior. Sabía que necesitaba seguir indagando, pero también era consciente de que cada palabra debía ser cuidadosamente elegida. No quería alarmar a la joven, ni mucho menos hacerla sospechar de sus verdaderas intenciones. Por ahora, su único objetivo era conocer más. Cada detalle sobre su adopción, sobre su vida antes de llegar a esa tienda, era vital para confirmar lo que su corazón ya estaba gritando con fuerza. La joven seguía hablando, ajena a los pensamientos que corrían en la mente de la madre. Mencionó que había crecido en una familia amorosa, aunque no sabía mucho sobre sus padres biológicos. Había sido adoptada cuando era solo un bebé, y sus padres adoptivos nunca le habían ocultado la verdad. La madre sintió un nudo en la garganta al escuchar esas palabras. Aunque las historias de adopción podían ser comunes, esta en particular resonaba en lo más profundo de su ser. No podía evitar imaginar a su propia hija, siendo arrancada de sus brazos y llevada a otra familia, creciendo sin saber quién era realmente, sin conocer sus raíces.
cada palabra que la joven decía era como una daga en el corazón de la madre. Era imposible no pensar en lo que podría haber sido si las cosas hubieran sido diferentes. Si su hija nunca hubiera sido secuestrada, si hubiera crecido junto a sus hermanos, si hubiera conocido el amor de su verdadera madre. Pero ahora, esas preguntas sobre el pasado se mezclaban con una nueva realidad, una posibilidad que comenzaba a tomar forma ante sus ojos. Y aunque la madre no podía estar completamente segura todavía, algo dentro de ella le decía que estaba más cerca que nunca de la verdad. Los recuerdos de los primeros años después del secuestro se agolparon en su mente. Recordó las innumerables veces que había visitado las autoridades, la búsqueda desesperada por cualquier pista, cualquier rastro de su hija. Los momentos de angustia en los que se preguntaba si seguía viva, si algún día volverían a encontrarse. Pero con el paso de los años, esa esperanza había comenzado a desvanecerse. Aunque nunca dejó de buscar, algo en ella había aceptado la posibilidad de que tal vez nunca volvería a ver a su hija. Sin embargo, ahora, frente a esta joven, esa chispa de esperanza que alguna vez creyó extinguida volvía a encenderse con una fuerza renovada. A medida que la joven seguía hablando, la madre sentía que estaba a punto de derrumbarse emocionalmente. Pero no podía permitirse perder el control, no cuando estaba tan cerca de descubrir la verdad. Tenía que seguir adelante, tenía que saber más. Le preguntó, con la mayor naturalidad que pudo, sobre los detalles de su adopción. ¿Sabía algo sobre el lugar donde había sido adoptada? ¿Alguna vez había intentado buscar información sobre sus padres biológicos? La madre hizo estas preguntas con un tono lo más casual posible, tratando de mantener la compostura, aunque por dentro cada respuesta la acercaba más a una verdad que no sabía si estaba preparada para enfrentar. La joven mencionó que había sido adoptada en otro estado, en una pequeña ciudad de la que no recordaba mucho. La madre sintió una nueva oleada de emociones al escuchar esas palabras. El lugar que mencionaba coincidía con el lugar donde su hija había sido secuestrada. Era como si todas las piezas finalmente comenzaran a encajar, como si el destino las hubiera guiado a este momento, a este lugar. Pero aún había muchas preguntas sin respuesta, y la madre sabía que no podía precipitarse. Tenía que seguir adelante con cautela, tenía que asegurarse de que no estaba cometiendo un error. Mientras escuchaba los detalles de la vida de la joven, la madre no podía evitar sentir una mezcla de alegría y tristeza. Alegría, porque sentía que estaba más cerca que nunca de encontrar a su hija. Pero tristeza, porque sabía que, aunque lograra confirmar sus sospechas, el camino por delante sería difícil. No era simplemente cuestión de revelar la verdad. Había muchas vidas involucradas, muchos sentimientos que tendrían que ser manejados con cuidado. Si la joven resultaba ser su hija, ¿cómo reaccionaría? ¿Aceptaría la verdad o la rechazaría? ¿Y los padres adoptivos estarían dispuestos a aceptar que la niña que criaron no era suya? La madre, con el corazón en un puño, siguió haciendo preguntas con la mayor sutileza posible. Cada respuesta que obtenía la llevaba un paso más cerca de confirmar lo que ya sospechaba. Pero al mismo tiempo, cada respuesta también abría nuevas interrogantes. ¿Y si estaba equivocada? ¿Y si todo esto no era más que una coincidencia cruel del destino? La duda seguía presente, pero la esperanza era más fuerte. La madre, impulsada por una necesidad abrumadora de confirmar sus sospechas, no podía dejar que la incertidumbre continuara consumiéndola. Sentía en lo más profundo de su ser que esa joven atendente era su hija, pero necesitaba pruebas, algo que confirmara lo que su corazón ya estaba convencido de creer. El miedo a equivocarse y la angustia de una posible verdad dolorosa la empujaron a tomar una decisión que no había considerado hasta ese momento: contratar a un investigador privado. Los días que siguieron fueron una mezcla de ansiedad y esperanza, una tormenta emocional que la madre intentaba controlar, aunque con cada hora que pasaba la tensión en su pecho aumentaba. No le contó a nadie sobre lo que estaba haciendo, ni siquiera a su esposo o a sus otros hijos. Esta búsqueda era algo personal, algo que había mantenido en secreto durante tanto tiempo que ahora no podía involucrar a nadie más. Además, temía que hablar del tema abiertamente pudiera reabrir heridas en su familia, heridas que ya habían aprendido a soportar con el tiempo, aunque nunca sanado completamente. El investigador privado que contrató era un hombre experimentado, meticuloso en su trabajo y discreto.
Después de explicarle su situación, él comenzó a trabajar de inmediato, revisando documentos de adopción, registros antiguos y todo lo que pudiera llevarlos más cerca de la verdad. Los primeros días no dieron muchos resultados. La madre se encontraba cada vez más angustiada, con la mente en un constante torbellino de dudas y esperanzas, esperando que el investigador le trajera alguna información que pudiera calmar su espíritu. Pero a medida que pasaban los días, la espera se volvía insoportable. ¿Y si no encontraban nada? ¿Y si esta joven no era realmente su hija? Ese pensamiento la atormentaba, pero más le aterraba la posibilidad de que sí lo fuera, y todo lo que eso implicaba. Finalmente, después de varias semanas de espera, llegó la primera pista concreta. El investigador encontró documentos relacionados con la adopción de la joven, registros que coincidían con la línea temporal del secuestro de su hija. El día, el mes y el año coincidían. La madre sintió que el suelo bajo sus pies se tambaleaba. Los registros mostraban que la joven había sido entregada a una familia en el estado vecino poco después de la fecha del secuestro, lo que hizo que su corazón se acelerara aún más. Era demasiada coincidencia para no tomarla en serio. El investigador siguió profundizando en la historia de esa adopción. Descubrió que, en los archivos, no había un informe detallado sobre los padres biológicos de la joven, algo que no era del todo inusual en adopciones realizadas hace tantos años. Sin embargo, lo que sí descubrió fue que la adopción había sido gestionada por una agencia que, en su momento, había sido objeto de investigaciones por tráfico de menores. La madre sintió un frío recorrer su espalda cuando escuchó esa información. La desesperación que había sentido el día que secuestraron a su hija comenzó a reaparecer, junto con una rabia contenida que nunca había podido liberar por completo. Había pasado años culpándose a sí misma, sintiéndose impotente ante la desaparición de su hija, pero ahora, todo indicaba que había sido víctima de algo mucho más oscuro y cruel. El investigador siguió su rastro y encontró a los padres adoptivos de la joven. El descubrimiento fue devastador y revelador al mismo tiempo. Los padres adoptivos no eran conscientes de que la niña que adoptaron había sido secuestrada. Para ellos, todo el proceso de adopción había sido legal y transparente. La agencia les había proporcionado documentos falsificados, asegurándoles que la bebé había sido abandonada por sus padres biológicos. La madre sintió una mezcla de alivio y tristeza al escuchar esto. Sabía que los padres adoptivos no tenían la culpa, pero el dolor de saber que su hija había sido criada lejos de ella, bajo mentiras, era casi insoportable. Cada nueva pieza de información era como una puñalada en el corazón de la madre. Sabía que estaba más cerca que nunca de la verdad, pero el camino se volvía cada vez más doloroso. El investigador, tras obtener más pruebas, le aseguró que todo indicaba que la joven atendente era, en efecto, su hija perdida. Los registros, aunque incompletos, encajaban demasiado bien con la historia de la madre y con los detalles que había proporcionado la joven sobre su adopción. Pero aún faltaba una confirmación final. Necesitaban una prueba irrefutable, algo que disipara cualquier duda. El investigador le sugirió realizar una prueba de ADN. La madre sintió un nudo en el estómago ante esa propuesta. Sabía que era la única manera de confirmar, sin lugar a dudas, si esa joven era su hija, pero también sabía que el proceso no sería fácil. ¿Cómo iba a pedirle a la joven una muestra de su ADN sin levantar sospechas? ¿Cómo iba a explicarle la situación sin causarle un choque emocional tan fuerte que pudiera alejarla para siempre? La madre estaba atrapada en un dilema que la consumía. El miedo a la verdad y a las posibles consecuencias se apoderó de ella durante días. Finalmente, la madre decidió seguir adelante con el plan del investigador. Sabía que no podía quedarse en el limbo emocional en el que había estado durante las últimas semanas. Necesitaba saber la verdad, aunque esa verdad pudiera romper su corazón. El investigador, con su experiencia, le aseguró que podía conseguir una muestra de ADN de la joven de manera discreta, sin que ella se diera cuenta. La madre, aunque reacia, aceptó. Era la única manera de obtener la confirmación que necesitaba sin involucrar a la joven en ese momento. El proceso fue rápido y eficiente. El investigador, con la ayuda de un contacto en la tienda donde trabajaba la joven, consiguió una muestra de ADN de un objeto que ella había usado. La madre esperó los resultados con el corazón en un puño.
Cada día que pasaba, la ansiedad se volvía más insoportable. Los días parecían estirarse como semanas, y las semanas como meses. Pero finalmente, después de lo que pareció una eternidad, los resultados llegaron. El ADN confirmó lo que su corazón ya sabía. La joven atendente era su hija. La madre sintió una oleada de emociones tan abrumadora que apenas podía contener las lágrimas. Alegría, alivio, dolor, tristeza y amor se mezclaban dentro de ella en un torbellino que no podía controlar. Su hija estaba viva. Después de tantos años de búsqueda, de desesperación, de dolor, finalmente había encontrado a su hija. Pero la verdad no trajo consigo el alivio que había esperado. En lugar de eso, abrió la puerta a una nueva serie de preguntas. ¿Cómo iba a enfrentarse a su hija ahora? ¿Cómo le iba a contar la verdad sin destrozar su vida? ¿Y cómo iba a lidiar con los sentimientos de los padres adoptivos, quienes, sin saberlo, habían criado a una niña secuestrada? La madre sabía que, aunque había encontrado la verdad, el camino que se abría ante ella era más difícil de lo que jamás había imaginado. Tenía que decidir cómo proceder, cómo manejar una situación que podría cambiar para siempre la vida de tantas personas. Había esperado durante años este momento, pero ahora que había llegado, la realidad era mucho más complicada y dolorosa de lo que había previsto. El día había llegado. Después de semanas de agonía, incertidumbre y un torbellino de emociones, la madre sabía que ya no podía retrasar más el momento de enfrentar a la joven con la verdad. Llevaba tiempo preparándose mentalmente, tratando de encontrar las palabras adecuadas, intentando visualizar cómo reaccionaría la joven, cómo recibiría la noticia que estaba a punto de cambiar su vida para siempre. En su interior, el temor a la respuesta de la joven se mezclaba con la esperanza de que, al fin, podrían sanar juntas el dolor de tantos años de separación. La madre llegó a la tienda temprano, mucho antes de que la joven comenzara su turno. Caminó por los pasillos con el corazón latiendo a toda velocidad, repasando una y otra vez el discurso que había ensayado en su mente. La tienda parecía estar en completo silencio, como si el universo supiera que algo trascendental estaba por suceder. Cada rincón del lugar parecía estar impregnado de la gravedad del momento. Todo lo que había vivido en los últimos años culminaba en este instante. El reloj avanzaba lentamente, y finalmente, la joven apareció. La madre la observó desde la distancia, su corazón se detuvo por un segundo al verla. No podía creer que el momento que había esperado durante tanto tiempo estaba finalmente frente a ella. La joven la vio y le ofreció la misma sonrisa amigable de siempre, pero esta vez, la madre no pudo responder de la misma manera. Una mezcla de emociones intensas se apoderó de ella, alegría, tristeza, miedo, amor. No sabía cómo mantener la compostura. Tomó aire profundamente y se acercó a la joven. Ya no había vuelta atrás. La madre sabía que este era el momento decisivo. Lentamente, con pasos que parecían pesar toneladas, se dirigió hacia el mostrador donde la joven atendía. Los segundos que tardó en llegar hasta ella se sintieron eternos, como si el tiempo hubiera decidido ralentizarse en los instantes previos al desenlace. Con una voz que apenas pudo controlar, la madre comenzó a hablar. Su respiración era pesada, su pecho oprimido. Había tantas cosas que quería decir, pero al mismo tiempo, sentía que ninguna palabra era suficiente para explicar lo que había sucedido. Sabía que cada palabra que dijera debía ser medida con cuidado, pero la verdad estaba ardiendo dentro de ella, esperando salir. En su mente, veía flashes de recuerdos, el rostro de su bebé el día que desapareció, las noches de insomnio buscando respuestas, las miradas de desconcierto de sus otros hijos al verla tan consumida por una tristeza que no podían entender. Justo cuando estaba a punto de hablar, la joven mencionó algo que la dejó completamente paralizada. En un comentario casual, la joven mencionó que vivía en una casa que estaba muy cerca de la suya, en un vecindario que la madre conocía demasiado bien. Era imposible. La madre sintió que el suelo se movía bajo sus pies. No solo había descubierto que esta joven era su hija perdida, sino que, todo ese tiempo, habían estado viviendo a pocos kilómetros la una de la otra. El destino las había mantenido cruelmente separadas por años, pero ahora parecía haber tejido una red de coincidencias que las reunía de la manera más inesperada. La madre no podía creer lo que estaba escuchando.
Intentó procesar la información, pero su mente estaba en un estado de confusión total. La joven continuaba hablando, aparentemente sin darse cuenta del impacto de sus palabras, mientras la madre luchaba por mantenerse en pie. Durante años, había soñado con el día en que encontraría a su hija, pero jamás imaginó que ese encuentro revelaría que habían estado tan cerca, sin saberlo. La ironía del destino la golpeaba con una fuerza abrumadora. El caos emocional que sentía la madre la dejó sin palabras. No sabía si debía llorar de alegría por haber encontrado a su hija o lamentar los años que habían perdido, viviendo tan cerca, sin poder reconocerse. Todas las veces que había salido de su casa y había caminado por el vecindario, todas las veces que había estado en ese mismo centro comercial, sin saber que su hija también lo frecuentaba. Habían estado respirando el mismo aire, compartiendo los mismos espacios, sin poder cruzar sus caminos hasta ese día. El impacto de esa revelación fue tan profundo que la madre sintió que necesitaba sentarse. Encontró una silla cercana y se desplomó en ella, mientras intentaba asimilar todo lo que estaba sucediendo. La joven se acercó a ella, preocupada por su repentino cambio de estado, pero la madre solo podía mirarla, incapaz de pronunciar palabra alguna. Era su hija. Su hija, a quien había buscado incansablemente durante tantos años, había estado viviendo en la misma ciudad todo ese tiempo, en la misma comunidad, sin que ninguna de las dos lo supiera. La sensación de pérdida y de cercanía se mezclaban de una manera desconcertante. Por un lado, la madre se sentía devastada al pensar en todo lo que se habían perdido, los cumpleaños, los momentos importantes, los días comunes que no habían podido compartir. Pero, al mismo tiempo, había una sensación de alivio, de gratitud, al saber que el destino las había llevado de vuelta la una a la otra, aunque de la manera más inesperada y complicada posible. Mientras la joven le hablaba, la madre comenzó a notar pequeños detalles que la hacían aún más parecida a la niña que había perdido. Los gestos, la forma de sonreír, incluso la manera en que movía las manos mientras hablaba. Todo encajaba. Era como si el tiempo no hubiera pasado y, al mismo tiempo, como si una vida entera hubiera transcurrido sin que ninguna de las dos lo supiera. La madre sabía que no podía retrasar más la verdad. Ya no podía soportar más la carga de saberlo todo y no decir nada. Con el corazón en un puño y las manos temblorosas, la madre finalmente decidió que era el momento. Tenía que contarle a la joven lo que había descubierto, aunque eso significara romper la burbuja de normalidad en la que ambas habían vivido hasta ese momento. Sabía que las consecuencias serían impredecibles, que la joven podría reaccionar de muchas maneras diferentes, pero ya no podía guardarse la verdad. El peso de los años de búsqueda, de la incertidumbre, de la esperanza y el dolor, estaban a punto de culminar en ese instante. La madre respiró profundamente, reuniendo todo el valor que le quedaba, y se preparó para decirle a la joven que, después de todo ese tiempo, no era simplemente una desconocida más. Era su madre. La madre que había perdido todo en un instante y que, después de tantos años de sufrimiento, finalmente la había encontrado. Mientras se preparaba para hablar, sintió que el tiempo volvía a detenerse. Todo lo que había pasado durante tantos años, todas las decisiones, todas las noches en vela, todo había conducido a este momento. Un momento en el que la vida de ambas cambiaría para siempre. La vida tiene maneras misteriosas de traernos de vuelta aquello que creíamos perdido para siempre. El dolor y la desesperación pueden consumirnos, pero la esperanza es la fuerza que nos mantiene en pie. A veces, el destino teje sus hilos de formas que jamás podríamos imaginar, recordándonos que, incluso en los momentos más oscuros, el amor y la verdad siempre encuentran la manera de salir a la luz. Esta historia es un recordatorio de que, aunque las heridas no siempre sanan del todo, podemos volver a encontrar la paz en los lugares más inesperados.